Esto es Club de Corredores Radio, el podcast donde tu pasión por correr se convierte en conversación, inspiración y mucha acción. Ponte los tenis, sube el volumen y acompáñanos, porque aquí la meta es disfrutar el camino. Los dejamos con Marta Valero y Ernesto Salas. Hoy en el estudio Andy Mendoza, nutrióloga runner. Bienvenidos a un capítulo más de Club de Corredores Radio. Hoy tenemos como invitada a la nutrióloga Andy Mendoza. Médico internista formada en la UNAM, Andy combina la ciencia con la pasión por el deporte. Su preparación internacional incluye certificación Francis Holloway en nutrición aplicada en deportes de fondo y precisión, certificación Barça FC en nutrición deportiva avanzada. Con su experiencia acompaña a corredores y atletas a encontrar el balance perfecto entre energía, rendimiento y salud, logrando que cada kilómetro se disfrute al máximo. En Club de Corredores Radio, Andy llega para guiarnos a comer mejor, correr más fuerte y alcanzar nuestras metas. Así es que, hola a todos los que ya están conectados a Club de Corredores Radio, soy Marta Valero y como siempre es un gusto acompañaros en este espacio donde hablamos más de todo lo que nos apasiona a ti, a mí, a ella y a todos los que nos ven, que es el running. Así es que, bueno, pues hoy nos acompaña, como se los dije, una gran invitada, la nutrióloga deportiva Andy Mendoza, especialista en nutrición para corredores, que nos ayudará a entender mejor cómo alimentarnos antes, durante y después de correr. Así que yo quiero darte la bienvenida, Andy. Bienvenida siempre. Bienvenida, Andy. Gracias. ¿Por qué es tan importante la nutrición, por supuesto, con los corredores? Y bueno, pues yo quiero que para empezar nos cuentes qué te llevó a especializarte en nutrición precisamente para corredores. Pues fíjate que mi pasión por el deporte y en particular por el running me enfocó mis estudios como una manera de retribuirle a esta gran comunidad que me ha regalado pues muchísimas amistades, enseñanzas pues de vida y personales y pues han sido una inspiración. Entonces, de cierta forma eso me ha llevado pues a orientar todos mis estudios y pues retribuir de esta forma con toda esta comunidad. Híjole, por supuesto. ¿Cuál dirías que es la diferencia más importante entre la nutrición de una persona activa y la de un corredor que entrena con objetivos específicos? Podría ser ya hablando un tipo elite. Ok, bueno, la principal diferencia va a ser el impacto en el desempeño. Una persona activa simplemente implementa movimientos regulares durante su vida cotidiana, ¿no? Puede ser subir escaleras, hacer labores del hogar, pasear a los perros. Su requerimiento calórico, obviamente, conforme realiza estas actividades, pues va a variar, pero no va a tener un impacto en su desempeño al día a día, al menos de forma aguda o a corto plazo. Sin embargo, en un corredor que tiene objetivos muy bien establecidos, sí va a influir en el desempeño, la calidad y la cantidad de su nutrición, porque conforme avance la carga de kilómetros y también de entrenamiento, obviamente su nutrición se tiene que adaptar a cada uno de estos periodos, no solamente para que saque con éxito ese entrenamiento, sino para que se recupere de forma óptima, reduzcamos el riesgo de lesiones y sobre todo, pues potenciemos el desempeño de este atleta. Y también se habla mucho de los carbohidratos. Yo creo que es un tema que todos los corredores lo hablan, lo toman en cuenta. ¿Cómo puede tener la adecuada cantidad de carbohidratos que necesita un corredor en un entrenamiento diario? Ok. Primero tenemos que individualizar. Desafortunadamente personalizar. Sí, exactamente. No podemos dar un número estándar para todos los corredores porque, como te decía, conforme avanza la carga de kilómetros o los volúmenes de entrenamiento de cada corredor, nosotros vamos optimizando la ingesta calórica y asimismo la cantidad de carbohidratos que necesita para desempeñarse en ese entrenamiento. Entonces, no podemos dar un número exacto, pero lo que sí podemos es hacer algo que se llama nutrición periodizada. Y esto es la piedra angular de la nutrición, especialmente para los corredores. ¡Wow! ¡Qué padre, qué interesante! Y también, por ejemplo, cuando en la noche anterior, los carbohidratos que se comen en la noche anterior, ¿qué tan importante es y qué tan bases
mucha gente come demasiada pasta, demasiada pizza. ¿Que ese mito nos los podrías aclarar? Claro. Bueno, mira, la realidad es que hay personas que si tenemos una alimentación adecuada durante todo nuestro entrenamiento, realmente una carga como tal, que es como lo conocemos popularmente, una carga de carbohidratos, tal vez no sea tan necesaria si has ido de la mano con un profesional. Que no sea pretexto, Andy. Exactamente. Sí, que no sea pretexto, es una, pero si has ido de la mano de un profesional que te ha guiado muy bien en cuándo y cómo alimentarte durante tus entrenamientos y reponerte de forma adecuada durante tus entrenamientos, habitualmente pues todo esto se complementa y no es necesaria una carga de carbohidratos como tal. Hay personas que por las cargas de entrenamiento o por las competencias tan, digamos, tan cortos periodos de descanso, pues sí necesitan esta carga de carbohidratos, pero todo esto se calcula conforme al sexo, la edad, el peso de la persona en ese momento, porque conforme pasan los entrenamientos o competencias, obviamente la composición corporal del corredor va cambiando. Entonces, para mí es necesario pesarte antes de tu carrera, 2 semanas antes, poderte establecer cuánto contenido de agua, de grasa y de músculo tienes y con eso hacerte un plan de cómo vamos a alimentarte estas 2 semanas antes y al menos 3 días antes de que estés en tu competencia y hacerte un plan de qué es lo que vas a cenar, incluso unas 2 horas antes de que te vayas a dormir, 2 horas antes de que vayas a tu competencia. Entonces, todo es muy individualizado y personalizado porque sí depende mucho de cómo va cambiando tu cuerpo y cómo se va adaptando a todos estos entrenamientos. Y yo creo que, Andy, también es muy importante porque exactamente está este mito que está la noche de carga de carbohidratos, lo haces y a lo mejor sí estás en un club de corredores, ¿no? Pero realmente no vas con la nutrióloga, ¿no? Entonces yo creo que son datos importantes y creo que está bien que seas recreativo, pero creo que va de la mano la nutrición junto con la fisio y diferentes, ¿no?, áreas, pero creo que la nutrición sí es muy importante porque se comete este error. Lo estamos hablando, pero se comete este error. Sí, claro, y habitualmente lo que pensamos es, voy a correr, me toca carga de carbohidratos, puedo comer todos los refinados que pueda querer y se me antoje, y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor abusamos de este tipo de alimentos y asociado a ello incrementamos nuestro peso a lo mejor en agua, o es un alimento que además de alto contenido de carbohidratos tiene muchas grasas, entonces esto te complica mucho la digestión. Al día siguiente, antes de la carrera, te sientes pesado, con mucha saciedad. Entonces, sí debemos de elegir correctamente a quién, cuándo, cómo vamos a hacer esta carga de carbohidratos. Y exactamente, hablando de pesadez, ¿qué alimentos recomendarías consumir antes de un entrenamiento o una carrera para garantizar una buena energía sin sentirte tan pesado? O sea, sé que es personalizado, pero en general, más o menos, ¿cuál sería lo ideal? Sí, sí es bien importante, como decíamos, pues personalizar todas estas situaciones, pero creo que una máxima siempre es alimentos a los que tú estés habituado, ¿no? Obviamente a ti y a mí tal vez no nos caigan y nos funcione de la misma manera ciertos alimentos. Idealmente lo que consideramos es que sean alimentos que te brinden energía de forma rápida y fácil de digerir y, como tú bien dices, no te den esta sensación de pesadez o saciedad muy prolongada, ¿no? Entonces, por ello pedimos o consideramos alimentos que tengan bajo contenido de proteínas, bajo contenido de grasas y bajo contenido de fibra. Un ejemplo de estos podrían ser pan blanco de caja con mermelada, una porción de una fruta fresca, por ejemplo, mango, para aquellos que les gusta el kiwi o el plátano, o les puede funcionar a lo mejor los frutos secos como el dátil, una bebida deportiva, una taza o incluso una taza de refresco de cola te puede funcionar perfecto, siempre y cuando sea algo en lo que tú estés. Exactamente, es una. Siempre y cuando, pues obviamente estés habituado a esto durante tus entrenamientos y sean alimentos que ya estás muy familiarizado. Esto, por ejemplo, lo recomiendas ya ahora que estamos próximo a días del maratón. Esto lo recomiendas obviamente para hacerlo siempre. Generalmente la crema de cacao también no es sugerible, por ejemplo. Sí podría ser, pero te recalco que es muy importante que ya estés habituado, ¿no? Por ejemplo, por la cantidad de grasa que pueden contener la crema de cacahuate o de cacao también. Lo bueno es que me entendiste. Sí, cualquiera de estas dos. Sí, por el contenido de grasa podrían a lo mejor retrasar un poco más el vaciamiento gástrico o la digestión de algunas personas. Entonces mejor la mermelada. Exactamente, por eso necesitamos algo que se absorba mucho más rápido y que no te complique la digestión.
Exacto, y entonces es importante de verdad tomarlo en cuenta y como se los reitero, tener una previa cita, o ya tener un seguimiento, unos meses. Yo creo que, ¿sabes qué, Andy? Yo sugeriría, fíjate que yo pensando, a mí luego me vienen cosas así, y entonces yo digo, yo creo que desde que te decides que vas a hacer, por ejemplo, vamos a estar hablando ahorita del Maratón de la Ciudad de México, ya que te decides, que estamos hablando a lo mejor 5 o 6 meses previos, creo que es momento que digas, voy al nutriólogo, voy al fisio y obviamente empiezo a entrenar. Sí, claro, es súper importante esto porque algo que yo les recalco a mis atletas. Y hasta el psicólogo. Sí, Perdón. por supuesto, sí. Todo es importante y todo va a sumar para que saques con éxito tus entrenamientos y tus entrenamientos sean simplemente el reflejo de lo que va a ser tu carrera y la pases bien. O sea, de eso se trata, que lo termines bien, que te sientas bien, que te recuperes con la mínima o ninguna de las lesiones y obviamente te sientas completo y feliz y lo disfrutes, ¿no? Entonces, sí es bien importante que acudas a evaluación, no solamente para que te guíes en cómo vas a hacer los cambios en tu nutrición aplicada, sino también para que ayudes a tu cuerpo a que se adapte a estas inmensidades de entrenamiento. Es un proceso de verdad muy impresionante y que todo tiene un poco a poco. Entonces, pues la plática, buenísima. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Club de Corredores Radio. Clubdecorredores.com, tu punto de encuentro. Sigamos sumando kilómetros. Este 24 de agosto, únete al desafío del 10K Comú de Guadalajara en el marco de la celebración del Día Nacional del Bombero. En una ruta llena de energía, velocidad, resistencia y puro corazón en cada kilómetro. Inscríbete hoy y corre por quienes siempre están listos para ayudar. Más información en redes sociales de Comú de Guadalajara. Continuamos aquí en Club de Corredores Radio porque la plática está buenísima. Y bueno, Andy, yo quisiera preguntarte, un tema que es muy recurrente, que antes no había, que ahora ya hay, es hablar de los geles energéticos. ¿Cómo funcionan? ¿Qué papel juegan en el rendimiento de los corredores? Y ahorita vamos a platicar también cómo es la manera de irlos adaptando. Pero, ¿qué son los geles energéticos? Ok, los geles energéticos son un suplemento. Están hechos a base de carbohidratos que tienen la facilidad de absorberse rápidamente y te brindan energía de forma sostenida para que puedas completar ya sea tus entrenamientos de resistencia o tus competencias de larga distancia. Pueden estar compuestos por maltodextrina, glucosa o fructosa, entre otros ingredientes. Oye, ¿y antes cómo le hacía la gente que no existían los geles? O sea, porque no había. Entonces, ¿cuál era la manera como se suplementaba la gente? Frutas, bebidas energéticas, que esas sí tenemos, pues ahora sí que una gran historia en toda esta investigación en la ciencia de las bebidas deportivas y sobre todo alimentos que antes no estaba tan bien estudiado ni tan bien establecido, pero sí era así de que pollo frito, nuggets, hamburguesa. Vas a ver luego de repente fotografías del maratón de Boston de gente comiendo papas fritas. Realmente, pues todo esto era parte de lo que te comentaba, no era parte de la dieta habitual de los corredores, porque pues era la información que había, era necesitas comer, pero todavía no sabíamos qué tan específico era el nutriente que necesitábamos para tener energía de forma inmediata. ¿Frutas cuáles eran, por ejemplo? ¿Las mismas que nos mencionaron anteriormente? Sí, habitualmente era plátano, manzanas, pues ahora sí que más que lo que estaba en el mercado local, bebidas a base de maíz, por ejemplo, como esta bebida que nosotros tenemos como el atole, algo muy similar, pero adaptado pues obviamente a ciertas culturas. También era una fuente grande de energía antes y durante pues el entrenamiento o la carrera. ¿Y cuál es el momento ideal ya para tomar nuestros geles energéticos durante una carrera? ¿Y cuántos son recomendables según la distancia? Ok, ahora sí que hay que contextualizar. Una es, ¿desayunaste o no antes de llegar a tu carrera, no? Okay. Si el contexto es 2 horas antes de tu carrera, pudiste ingerir los alimentos a los que estás habituado, todo completo. Entonces,
podría ser una opción que ingirieras tu primer gel durante los 45 a 60 minutos de iniciada tu carrera. Ajá. Si este no es tu caso y por cuestiones logísticas llegaste tarde, corres en otra ciudad, en otro país, que suele suceder, y en otros países a lo mejor no tienes disponibles los alimentos a los que estás habituado, que a mí ya me pasó una vez. Sí. Pues ahí a lo mejor, en Chicago, sí, no encontré frutas y, o sea, lo único que tenía a la mano eran como donas o cosas así. Dije, no, o sea, yo ya sé que las cosas así como con mucha grasa me caen muy mal. Entonces dije, no, pues prefiero comerme mejor un sobrecito de mermelada. Y ya con eso me fui. Y la verdad es que sí, o sea, uno se tiene que adaptar, digo, en ocasiones no es lo ideal improvisar, pero pues es necesario que lo que estés más habituado sea como la elección, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que te pasó esta cuestión de cambios de la logística, pues entonces ahí podría ser ideal que ingieras tu primer gel 15 minutos antes de que comience tu carrera y de ahí empieces a contar cada 45, tal vez 30 o 60 minutos. ¿De qué va a depender todo esto? De cómo has llevado tus entrenamientos, cómo va tu rendimiento. Sí, porque no va a ser a lo mejor los 45 minutos y ya va. No. O sea, todo va a depender del ritmo de carrera que estés trabajando, tu esfuerzo estimado, y obviamente ahí también va a tener un poco de impacto las cuestiones climáticas y ambientales, obviamente, de la carrera, ¿no? Las demandas energéticas tal vez puedan cambiar un poco en cuestión de que el clima esté un poco más cálido, tengas más desgaste, entonces ahí sí haya más humedad. Exactamente, entonces ahí sí es necesario que nuevamente continuemos con esto de la individualización, pero más o menos es lo que se recomienda, 30, 45 o 60 minutos conforme tú vayas mediando tu esfuerzo y conforme vayas sintiendo tu cuerpo esta necesidad. Pero es importante que no llegues al cansancio total para que entonces ingieras un gel. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen los corredores precisamente con el consumo de los geles? Improvisar. Totalmente, improvisación. Sí, improvisar, sí. Luego con pues ahora sí que las prisas, la emoción o a veces los nervios, pues queremos adaptar a lo mejor las recomendaciones de alguien que ya lo lleva bien entrenado y en ese momento se nos ocurre probar un gel que a lo mejor no estamos habituados y no sabemos cuáles son las recomendaciones específicas de ese gel en cuestión también de acompañarlo con cierta hidratación o los tiempos o la absorción. Entonces sí es bien importante que no improvisemos, y otra opción también es no caer en cuestiones de marketing, ¿no? O sea, no siempre lo que parece más ostentoso es lo que va a ser lo mejor para ese corredor. Entonces yo por eso siempre les puntualizo, hay que individualizar qué es lo mejor para ti, qué es lo que te rinde y qué es lo que te funciona a ti. Ajá. ¿Y cómo sabes si no toleras un gel? Obviamente tiene que ser durante el entrenamiento, pero ¿hay gente que sea alérgica, por ejemplo, a los geles o algo así? Pues hasta ahora yo no he conocido a alguien que tenga una alergia alimentaria totalmente a alguno de estos componentes de los carbohidratos, pero lo que sí puede ser es que probablemente te cueste mucho trabajo a lo mejor en los entrenamientos poder entrenar justamente tu intestino y que lo llegues a tolerar, ¿no? Si ya de base, por ejemplo, tienes alguna cuestión gastrointestinal, ya sea síndrome de intestino irritable, tal vez alguna cuestión de malabsorción a nivel gastrointestinal, no sé, algo que tomes algún medicamento que ya de por sí te retrasa el vaciamiento gástrico, pues obviamente a lo mejor en ese contexto a esas personas se les va a dificultar un poco más adaptarse a los geles. Pueden producirles desde sensación de saciedad muy incómoda durante la carrera, gases, reflujo, sensación de que la comida se regresa, calambres abdominales, diarrea, por supuesto, es una de las causas de la diarrea del maratonista. Entonces, no estás obligado obviamente a consumir geles si este es tu caso. Así es. Y bueno, después de correr, ¿qué alimentos son clave para una correcta recuperación muscular y sobre todo energética? Bueno, es bien importante que seleccionemos alimentos que estén balanceados justamente tanto en carbohidratos como en proteínas y nuevamente que sean muy fáciles de absorber y digerir. Por eso, pues lo ideal puede ser una bebida, por ejemplo, de leche con chocolate. O sea, es sencillísimo por el tipo de aminoácidos que componen a la leche, que se puede absorber y que te ayude a recuperar en el músculo, y aún así el chocolate en este caso, pues lo que hace es restablecer tus reservas de glucógeno. Como desees. No, esto sí, o sea, es importante, qué bueno que lo mencionas, porque creo que a veces también es una de las dudas que nos surge si la composición de los alimentos o la preparación puede llegar a modificar pues la absorción o los equivalentes nutricionales, pero pues como lo prefieras, frío o caliente, realmente no hay mucha modificación en cuanto al aporte que te va a ofrecer. Perfecto. ¿Y cómo se debe combinar la hidratación con la ingesta de carbohidratos o geles
para evitar malestares? ¿Cómo lo combinamos? Ok, durante tus entrenamientos, recalco, vamos a entrenar también tu intestino, ¿de acuerdo? Hay ciertos geles que por su composición, ya sea de pura maltodextrina o algunos que tienen combinaciones de glucosa o fructosa, pues obviamente eso va a modificar la forma en la que tu intestino lo absorbe, porque no solamente va a depender de la combinación de estos carbohidratos, sino también de un receptor que tenemos de sodio. Entonces, para que se absorba correctamente ese gel, hay algunos geles que necesitamos ingerir de 100 a 250 mililitros de agua después de que ingieres ese gel. ¿De qué va a depender? Obviamente de la marca y la presentación que tú elijas. Hay otros geles que tienen tecnologías como de hidrogel, donde tampoco es tan necesario ingerir grandes cantidades de agua, y a lo mejor en este sentido los corredores que pues se enfrentan a esto de grandes volúmenes o que tienen esta sensación de saciedad, probablemente se beneficien por optar por este tipo de geles. Y por ejemplo también la hidratación, ¿cuál es la ideal también? Bueno, solo la hidratación. En tema de pura hidratación, igualmente, tenemos ahora sí que ciertas herramientas fisiológicas que podemos nosotros tomar en cuenta, ¿no? Una es pesarte en seco, es decir, en la primera mañana, después de que orines, sin haber ingerido ni un solo alimento, con la mínima de ropa, te pesamos, te cambias, te vas a tu entrenamiento, más o menos te damos una directriz de cuántos líquidos debes ingerir basado en ese peso que tienes, y posterior a que regresas de tu carrera te volvemos a pesar y vemos si hubo una pérdida o no ponderal en tu peso total y cuánto fue el porcentaje que perdiste. Si el porcentaje que perdiste de peso es más de un 2%, entonces quiere decir que tenemos que hacer muchas modificaciones en tu peso. Digo, en la cantidad de agua que tienes que consumir. Aunado a esto, pues hay que reponer también electrolitos, pero la mayoría de las veces lo hacemos utilizando esta herramienta. Pesarte, determinar probablemente el sodio que sale en tu orina, o la otra es utilizar estas nuevas herramientas de tecnología que son los parches, por ejemplo, de sudor. Entonces, con esto todo analizamos cuál es la mejor estrategia, porque hay que recordar, bien importante, que no solamente es tomar agua, hay que reponer electrolitos, y esto también va a depender de cada persona, ¿no? Y obviamente de cuestiones ambientales como nuevamente el clima, la humedad. Entonces, sí hay que personalizar muy bien basado en tu competencia y en las posibles cuestiones climáticas de tu competencia, cómo te vamos a hidratar. Platícanos un poquito más del parche. Ok, bueno, el parche lo que hace es combinar esta tecnología justamente que a la hora que tú transpiras pierdes. Te lo pones durante tu entrenamiento. Exactamente, durante tu entrenamiento, y con ciertas escalas ellos funcionan y te dicen, bueno, más o menos tu pérdida de agua ha sido en tanto en porcentaje, tu pérdida de sodio es de tanto, entonces con eso ya puedes hacer un estimado de si te beneficias. Ya es un termómetro. Más o menos, te permite de esa forma seleccionar si tal vez te funcione que ciertos mililitros de agua durante la carrera, y a partir de determinado tiempo necesites también reponer electrolitos. Y obviamente cambia mucho la estrategia de la alimentación, obviamente la nutrición durante una carrera de 5, de 10 a un maratón. Sí, totalmente, totalmente. Tu cuerpo habitualmente, bueno, digo, hablando en rasgos generales, una carrera de 5 kilómetros la completamos en menos de 60 minutos. Si tú llevas una alimentación adecuada, tu cuerpo tiene la capacidad de completar estas demandas energéticas durante esta carrera sin ningún inconveniente y recuperarte sin mayor problema. A diferencia de un maratonista, ¿no? Las exigencias, obviamente, energéticas de este esfuerzo máximo y sostenido durante más de 90 minutos, pese a que tú lleves una alimentación adecuada durante tus entrenamientos, e incluso antes de presentarte a tu carrera, el cuerpo no tiene la capacidad de satisfacer estas demandas energéticas, por lo cual necesita, pues ahora sí que una fuente externa de energía. Por lo tanto, es bien importante tener esta estrategia, como recalqué, no solamente para que puedas completar pues tu competencia, sino para que te recuperes al máximo, no te lesiones y sobre todo no nos pase el temido resfriado del maratonista. Sí, por supuesto. Y bueno, Andy, pues el tiempo apremia, y pues para cerrar, ¿qué consejo práctico le darías a un corredor amateur que quiere mejorar su rendimiento a través de la nutrición? Pues una es que no se automediquen, ¿no? Es lo primordial. Sí, es bien importante que siempre acudan a asesorarse con un profesional de la salud para que podamos pues determinar ahora sí que cuál es lo ideal y lo mejor para ustedes en cuestión práctica, obviamente monetaria, y también por sus necesidades nutricionales. Y pues lo segundo, obviamente, que disfruten el proceso y que entiendan que todo se entrena, ¿no? Como dijimos, el cuerpo, la mente, los músculos y tu intestino. Eso, así es que
tus vías de contacto, dónde te pueden localizar, tus redes sociales. Claro, pueden encontrarme en Instagram como doctora-Andrea-Mendoza. Estoy a sus órdenes. Ahí pues van a encontrar mucho material de distribución gratuita, donde brindo mucha información sobre justamente estas cuestiones nutricionales, algunas sugerencias sobre algunos suplementos, ¿no? Cuestiones también de hidratación. Van a ver ahí algunos videos también de opciones que les pueden ofrecer en cuanto a los carbohidratos para sus cargas, y algunos videos cortos también sobre cómo optar por los geles energéticos. Así es que pues síganla entonces, y cualquier cita también para que puedan tener, obviamente, también contigo, ¿no? Sí. Igual ahí te pueden contactar, ¿o tienes algún otro nivel de contacto? No, a través de mensaje directo por Instagram podemos agendar una cita y podemos hacer la evaluación para poderlos apoyar pues a potenciar su rendimiento. Pues muchísimas gracias, Andy, de verdad para mí un gusto que haya estado aquí en Club de Corredores. No, al contrario. Andy Mendoza, nuestra nutrióloga, así es que muchísimas gracias, y sobre todo nuestra nutrióloga runner. Súmate a la 4ª carrera Waldos. Hola, mi nombre es Ariana. Hoy quiero dar las gracias a Corazones con Visión, porque gracias a ustedes, niñas y niños como yo, puede seguir con su tratamiento contra el cáncer. Gracias por ayudarnos a seguir soñando y por no dejarnos solos en esta batalla. Gracias de corazón. Súmate a este movimiento de esperanza. Piénsalo por un momento. Tener graves problemas de salud y no tener cómo costearlos. ¿Sabías que gracias a la carrera Waldos, juntamos donativos para apoyar a varias fundaciones que apoyan estas causas? Como Angelitos de Cristal, donde apoyan casos como este. Por las fracturas que Alex tenía, que tenían 9 meses, me dijo que íbamos a necesitar un clavo y que era carísimo. Entonces me dijo, pues yo ahora sí que la mando a Angelitos de Cristal para que ella dé seguimiento a una terapia. O Banco de Tapitas, donde su apoyo a pequeños con cáncer es crucial. Por ello, esta 4ª edición de Corriendo con el Corazón de Waldos es tan importante para poder seguir ayudando. Hoy te pedimos que camines este tramo con nosotros, que seas parte de la difusión y también de la suma de apoyo. La manera en que puedes apoyarnos es promoviendo la carrera. Ponte la camiseta y avanza con nosotros. Si está en tus manos, ayúdanos a vender boletos entre tus conocidos o promuévela en tus redes. Hoy más que nunca necesitamos multiplicar el impacto. Así logramos que la ayuda llegue a más personas que lo necesitan. Tu voz en redes, tus manos entregando un boleto, pueden cambiar vidas. Corramos con el corazón unidos en cada paso y hagamos de esta 4ª edición una gran oportunidad de multiplicar la ayuda para quienes más lo necesitan. Contamos contigo. Corazones con visión, uniendo corazones, cambiando vidas. Amigos, no olviden que nos vemos todos los sábados en el bosque de Tlalpan a las 8 de la mañana con el entrenamiento de Club de Corredores Kids. Cada sábado se unen más niños entusiastas, tenemos unas actividades muy divertidas, así que no falten. El cronómetro se detiene, pero la pasión por correr nunca. Nos despedimos, pero recuerda, cada paso que das te acerca no solo a la meta, sino a tu mejor versión. Gracias por correr con nosotros este episodio. Si te inspiró, compártelo. Si te movió, repítelo. Y si te retó, dale like. Nos escuchamos en el siguiente kilómetro de Club de Corredores Radio. Esto fue una producción de Comunicación Unicornio.